Bueno, un saludo nuevamente. Hola, ¿cómo están? Nos alegra mucho entrar a sus hogares nuevamente. Espero que hayan pasado un día muy bueno. Por supuesto, siempre agradecerles por este tiempo que ustedes se toman para compartir con nosotros lo que el Señor nos ha venido regalando estos días. Quiero entrar en materia de una vez. Esta es la segunda entrega de este tema o de esta serie que le hemos titulado Camino a la Victoria. Un tiempo de reflexión en Semana Santa, en estos días en que estamos recordando ese maravilloso prueba, muestra de amor que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de la primera parte, pero antes vamos a orar. ¿Qué le parece si usted me acompaña ahí en su casa para que oremos? Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta linda tarde, Señor, que tú nos has permitido ingresar nuevamente en los hogares de nuestros hermanos. Gracias por cada una de las familias que nos están sintonizando en este momento a través de las redes sociales. Y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, por lo que tú has puesto en nuestro corazón para compartir. Las familias que nos ven en el territorio nacional y fuera de él. Un saludo de parte de nuestra esposa, de mi esposa, perdón, y de mi persona como pastores de la Iglesia Ciudad de Victoria. Un verdadero gusto nuevamente entrar en ustedes y que el Señor abra nuestro entendimiento para que hoy podamos recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero hacer un pequeño repaso de la primera parte que dimos ayer, algo muy ligero para ponernos en auto sobre este asunto. Ayer estuvimos hablando un poquito sobre la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿recuerdan? Cómo la gente se agolpaba, se ubicaba a la vera del camino, a los lados del camino para recibirle, lo aclamaban con gran gozo y lo aclamaban con gran júbilo. Claro, era Jesús, que habían conocido desde un tiempo atrás, que venía haciendo milagros, que venía haciendo prodigios, que venía haciendo sanidades, que venía haciendo tantas cosas. Tenía un montón de seguidores y estos sus seguidores ya lo estaban esperando a la entrada de la ciudad de Jerusalén y lo recibieron con gran gozo y con gran júbilo. Esto unos días antes de la Pascua, unos días antes de que el Señor diera cumplimiento a la misión por la cual había venido. Hablamos de esta fiesta de la Pascua, que el pueblo judío celebraba como memoria o recordatorio de la liberación del pueblo de Dios de la cautividad de Egipto. ¿Recuerdan? Por supuesto, Jesús llegó en el tiempo correcto porque él también celebraba la Pascua. Hablamos también ayer de que había una gran diferencia en esta celebración en particular, de que ahora sería Jesús el Cordero inmolado, él mismo sería sacrificado para la salvación de toda la humanidad. Esto lo vemos en Romanos 10, 9 al 13, donde se habla de que Jesucristo es el Señor y Salvador de aquellos que le hemos recibido, que hemos creído en Él. Así es que no olvidemos que la salvación a través de Jesús está a disposición de todos aquellos que queremos recibirla, que la hemos recibido, ¿verdad? El detalle es que está ahí, pero depende de cada uno de nosotros si la queremos aceptar o queremos rechazarla. Muy bien, entremos en materia con la segunda parte. Una de las cosas que me llama mucho la atención es el asunto de las parábolas en las cuales Jesús habló, y precisamente es uno de los detalles que queremos hablar hoy. Pero yo quiero hacerle una pregunta, quiero extenderle esta pregunta. ¿Qué es lo primero que pensamos, amados hermanos, cuando nos hablan de la Semana Santa? Bueno, en la mayoría de los casos pensamos en la pasión de Jesucristo, hablamos en su camino hacia la cruz, su muerte y su resurrección, ¿verdad? Eso es lo que nos llama la atención, o lo que siempre hemos visto y en todo lado, películas y un montón de cosas, que es lo que nos llama más la atención. Es el detalle más relevante, y por supuesto que debe ser así. Pero también no se ha hablado mucho de los últimos días de Jesús en Jerusalén, que fue lo que Jesús hizo. Jesús tenía muy claro su misión, la misión que él tenía que completar, lo tenía clarísimo. Sin embargo, esto no le impidió a él terminar la misión, todo esto, las enseñanzas que él traía,
el hecho de que él sabía que tenía que ir a la cruz para expiación de los pecados de la humanidad, no le quitó el tiempo ni le impidió en lo absoluto que él continuara dando enseñanzas. Así es que una de las cosas que queremos hoy compartir con ustedes es cómo enseñaba Jesús. Y Jesús enseñaba por medio de parábolas. Es interesante. Permítame definir rápidamente lo que es una parábola. Una parábola es una comparación, es una semejanza de algo con algo. Jesús usaba parábolas tomando ejemplos del diario vivir nuestro, de las personas, para revelar una verdad divina. Y ahí la importancia de las parábolas, porque nos ayudan a comprender mejor la verdad que Jesús estaba diciendo. Nos ayudan porque es una gran enseñanza, porque es una gran instrucción a través de palabras. Hoy en el siglo XXI necesitamos que se nos enseñe por medio de parábolas todavía. Todavía necesitamos que ver estos ejemplos a través de la vida diaria, que el Señor nos pueda hablar básicamente por medio de estos ejemplos. Y Mateo 13:13 lo dice claramente. Por eso les habló por parábolas, dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Así es que es importante que entendamos por qué Jesús hablaba en parábolas. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. A través de los evangelios podemos encontrar muchas parábolas con las cuales Jesús enseñaba de sí mismo y del reino de los cielos. Ahora, ¿qué nos enseñan las parábolas en sí? 4 puntos para que usted anote. Las parábolas nos hablan de nuestra propia vida. Nos ubican nuevamente en el camino correcto. Nos ayudan a entender los errores que estamos cometiendo. Y Jesús, a través de las parábolas, le revelaba a sus discípulos el reino de los cielos, el misterio de los reinos de los cielos, porque para ellos fue entendido, o se les abrió el entendimiento para que ellos pudieran entender los misterios del reino de los cielos. Entonces son algunos aspectos en los que nosotros podemos ver claramente la importancia de las parábolas. Ahora yo quisiera ubicar algunas parábolas, quisiera ubicarlas en 2 tiempos, un tiempo presente y un tiempo futuro. Y mencionar algunos aspectos de cada uno de ellos. Por ejemplo, hay parábolas que todavía hoy nos hablan, o sea, parábolas que aunque Jesús las dijo en aquel tiempo, todavía hoy son parte de sus enseñanzas, por supuesto, y hoy por hoy nos hablan todavía. Y hay 3 aspectos importantes. Todo esto lo vamos a ver en el capítulo 13 de Mateo. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes de las parábolas en tiempo presente es la necesidad que tenemos de tener oídos para oír. Necesidad de tener oídos para oír. Vamos al versículo 23, del 3 al 23, donde nos habla de la parábola del sembrador, donde nos habla de la semilla que cayó junto al camino y las aves la comieron, la semilla que cayó en los pedregales, donde no había tierra y como no tenía suficiente raíz, entonces el sol rapidito las quemó, las secó y se dañaron. También habla de la semilla que cayó entre los espinos, donde crecieron los espinos y la ahogaron totalmente. Pero también está la semilla que cayó en buena tierra y dio mucho fruto. De eso nos habla la parábola del sembrador. Otro aspecto que nos habla las parábolas en tiempo presente es la forma en que el reino se expande. Y esto es importante entenderlo porque el reino es como la semilla de mostaza, decía Jesús. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. Que la semilla de mostaza es una semilla pequeñísima. Yo no sé si usted la conoce, pero es sumamente pequeña. Pero cuando crece, se hace dice la palabra de Dios que es la más grande de las hortalizas y sigue creciendo hasta que se convierte en un árbol con ramas. De tal manera que las aves vienen y anidan ahí en sus ramas. Pero también dice el Señor que el reino de los cielos es como la levadura. Vea estas comparaciones. ¿Qué pasa cuando vamos a hacer pan, por ejemplo? Y alistamos la harina, etcétera, y le ponemos levadura. La dejamos reposar esa masa un tiempo. ¿Y qué pasa después? Vemos que la masa creció. Entonces,
Así es también el reino de los cielos semejante a la levadura, que hace crecer la masa. Entonces, el reino de los cielos hace que nosotros también entendamos que por medio de la evangelización se llena el reino de los cielos de las almas que necesitan conocer de Jesús. Un tercer aspecto de las parábolas en tiempo presente nos habla a nosotros del costo de adquirir el reino de los cielos. Eso tiene un precio. Tiene un precio el hecho de arrebatar el reino de los cielos. Y habla de la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Entonces dice también que el reino de los cielos es semejante a estas dos parábolas. Vamos a ver. Tanto en una como en otra nos habla de que habían dos hombres que vendieron todo lo que tenían. Uno para adquirir el tesoro que había escondido, vendió todo, y el otro para adquirir una perla de gran precio. Entonces, aquí vemos que Jesús nos está hablando a través de estas parábolas de cómo nosotros debemos adquirir, o más bien añorar, anhelar el reino de los cielos, y que nada en este mundo tiene ningún valor que se asemeje al reino de los cielos. Nada de lo que nosotros tengamos va a ser más valioso que el reino de los cielos. ¿Ok? Otro aspecto que tenemos de las parábolas es las parábolas en el tiempo futuro. En el tiempo futuro. Y esto es interesante, quiero mencionar dos aspectos. Siempre ahí en Mateo capítulo 13 dice que uno de los aspectos de las parábolas en tiempo futuro es el final que les espera a los que sirven al adversario. Un poquito duro estas palabras, ¿verdad? Lo vemos ahí en Mateo 13, de los versículos 36 al 43, donde nos habla la palabra de la parábola del trigo y la cizaña. Y esto está muy claro. Jesús es el que siembra la semilla, o sea, la palabra. Y el terreno somos nosotros, es el mundo, donde Jesús siembra la palabra de verdad. En otras palabras, Jesús, veamos esto claramente, Jesús siembra su palabra en los hijos del reino, pero el enemigo siembra la cizaña en los hijos del mundo. Entonces, la cosecha de ambos, tanto del trigo como de la cizaña, será el final de todo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa con esto? Que para que verdaderamente el trigo, nosotros como hijos de Dios, como hijos del reino, necesitamos quitarnos toda aquella cizaña en nuestra vida, todo aquello que nos estorba crecer como el trigo y dar fruto y fruto en abundancia. El cuidado que debemos tener es que cuando arrancamos la cizaña, se puede venir el trigo con ella también. Por eso es importante, dice la palabra de Dios, que la cizaña crezca para poderla arrancar libremente sin dañar el trigo. Entonces esto es algo también importante que Jesús estaba enseñando en sus días, en sus últimos días en Jerusalén. Otro aspecto importantísimo es la disposición final de lo que se ha recogido por la evangelización. ¿Qué significa esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha recogido en los tiempos de evangelización? Y de esto nos habla la parábola de la red. Dice que la red, ahí en el capítulo 13 de Mateo, versículos 47 y 51, dice que la red es echada en el mar y una vez que se saca se van a recoger toda clase de peces, pero que algunos van a servir y otros no van a servir. Esto tuve la experiencia de ir en un barco de pesca y ver cómo salía la malla esta, la red inmensa, y traía el pescado que era bueno, pero también traía un montón de cosas que no, había que devolverlos al mar porque no funcionaba. Entonces, la palabra de Dios en esta parábola nos sigue hablando de que los ángeles van a venir y que van a apartar a los malos, los van a apartar de los buenos, de entre los buenos los van a quitar, y que serán echados al horno de fuego, donde habrá llanto y dolor, o sea, un camino sin retorno. Entonces tenemos que nosotros entender claramente que en las redes de Jesús, solamente tiene que haber peces buenos. Y no es porque tengamos que desechar a nadie, no. Es que los que no son buenos peces en este momento tienen que llegar a ser buenos peces para recibir de Jesús la salvación. Interesante. Interesante porque todo esto lo habló, dice en Mateo 13, versículos 34 y 35, dice que Jesús todo esto lo habló por parábolas a la gente. Sin parábolas, Él no les hablaba. Era
tomar el diario vivir, lo que la gente normalmente hacía, para hacer una comparación, una semejanza con el reino de los cielos y hablarnos y decirnos y revelarnos una verdad divina. Muchos entendemos mejor cuando nos hacen gráficos y todo, y dibujitos y toda la cosa, nos queda como más grabado en la mente. Entonces, esto tenía que darse porque ya era el cumplimiento de una profecía que está en el Salmo 78, versículo 2, donde dice: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Entonces aquí es donde vemos la importancia de las parábolas que Jesús usó como una forma de enseñar los misterios y las verdades del reino de los cielos. Vamos a ir al capítulo 13 para finalizar. De los versículos 10 al versículo 17, 3 del 10 al 17, vamos a ver si lo tengo por acá, que dice la palabra de la siguiente manera. Dice: entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber el reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón del pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Qué interesante esta palabra de Dios, porque hoy hay muchas personas, inclusive nosotros muchas veces, no queremos entender algunas cosas o directrices que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Tenemos oídos y no escuchamos, tenemos ojos y no vemos, tenemos el entendimiento abierto a veces y no queremos entender lo que Dios quiere decirnos. Tenemos la palabra de Dios que nos habla y nos corrige y redarguye en nuestra vida las verdades del reino de los cielos y no queremos entender. Estos tiempos que estamos pasando, amada familia, donde tenemos que tener la fe en lo máximo, donde tenemos que tener nuestra confianza en lo máximo en el Señor, son tiempos que tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Son tiempos que tenemos que ver lo que sucede a nuestro alrededor para seguir la voz del Maestro y hacer su santa voluntad. Así es que la Semana Santa no solamente en pensar en la pasión de Cristo, que al final es lo más sublime, lo más sagrado y lo más maravilloso que la humanidad le haya podido pasar. Tenemos que ver la otra cara de la moneda también, donde Jesús tomaba el tiempo para enseñarle a sus discípulos y a toda persona que le quisiera escuchar. Es un tiempo para que leamos la Biblia, es un tiempo para que la escudriñemos, es un tiempo para que la analicemos junto a nuestra familia y podamos tener esa revelación que el Espíritu Santo nos da de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, amados. Ha sido un honor en este pequeño video que hemos transmitido para cada uno de ustedes. Mañana continuamos con la tercera entrega de esta serie Camino a la Victoria. Recuerden que el jueves tenemos la Cena del Señor. Vamos a celebrarla a las 6 de la tarde. El jueves estamos para las 6 de la tarde, no a las 7, sino a las 6 de la tarde. Amén. Entonces vamos a orar para quedar despedidos y para darle gracias a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo maravilloso que nos has regalado. Gracias por cada palabra, Señor. Gracias porque a través de las parábolas, Jesús, todavía tú nos enseñas. Cada palabra nos enseña a ser mejores. Cada palabra que nos das a través de estos ejemplos nos corrigen, nos moldean, Señor. Y eso es maravilloso y necesario para nuestras vidas, Señor. Gracias por las familias a las cuales hemos llegado, Señor. Bendíceles de una manera maravillosa en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde en estos días. Muchas gracias. Hasta luego.